Un feliz sábado para todos mis hermanos, los que estamos aquí en Panama City, como también aquellos que se juntan con nosotros cada sábado a través de Facebook y de YouTube. Quiero decirles que, como les dije el sábado pasado, hoy día estamos desde el estudio, pero yo realmente no estoy en el estudio. En este momento, Dios mediante, voy a estar en Chile con mi familia, así que, pero no quería irme sin dejar un mensaje para todos nosotros en esta mañana, así que un abrazo grande para mis hermanos en Panama City y así para todos aquellos que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Vamos a tener un servicio reducido, normalmente así que vamos a inclinar el rostro y vamos, antes de abrir la palabra de Dios, a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Padre Celestial, gracias te damos por un sábado más en esta tierra. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu sea quien dirija mis palabras y entregue este mensaje que ha de llegar a todos aquellos que nos ven y aquellos que no escuchen. Padre Celestial, te pido en forma especial por cada uno de mis hermanos, por aquellos que pasan por dificultades del tipo de salud, como aquellos que también están siendo eh, perseguidos. Oramos por nuestros hermanos inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Señor, que tú protejas a los inocentes y que también mantengas tu protección con cada uno de tus hijos. Al abrir tu palabra, una vez más, Señor, pedimos de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy día brevemente acerca de un tema del cual generalmente no hablamos porque todos estamos muy conscientes del personaje, tanto histórico como el personaje espiritual que cambia todas nuestras vidas, que es Cristo Jesús. La gran mayoría, hace un mes atrás o más, estuvimos celebrando la Navidad, en donde vemos a un pequeño bebé en un pesebre. Bien sabemos que el ministerio de Jesús eh, eh, tiene una duración de 33 años, aunque sus últimos 3 años y medio es considerado el ministerio de Jesús. Pero obviamente que Jesús es la persona que hace la diferencia en la vida de todos nosotros y siempre lo hemos considerado como un salvador, que Jesús es nuestro salvador, Él es nuestro modelo, pues cada vez que leemos los evangelios encontramos más y más detalles acerca de cómo el Señor nos invita a comportarnos, a cómo ser un verdadero seguidor de Jesús. Pero hoy día quiero hablarle algo de lo que normalmente, por lo menos yo no lo he escuchado muy a menudo, pero quiero compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos y queremos ver la otra faceta de Jesús, el Jesucristo como creador. Cristo el creador, Cristo el creador. Nosotros no tenemos no ponemos demasiado énfasis, pero el apóstol Juan, al comenzar a escribir el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, comienza de una forma bastante, yo diría, extraña. Ninguno de los otros evangelios comienza de esta forma. Normalmente comienzan contando la historia de cómo llega nuestro Salvador a convertirse, a encarnarse. Y sin embargo, Juan comienza de una forma completamente diferente. Quiero que primero leamos el pasaje bíblico para luego desarrollar un poco más. Nos dice que Juan en el capítulo 1, el versículo 1 y hasta el 4, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No hay nada más, yo considero que esta es una declaración espectacular de quién Jesús era, y Juan nos
nos lo revela de esta forma, ¿cierto? Que en el principio era el verbo. Y hace énfasis en que Él es el creador de todas las cosas. Y estaba leyendo una encuesta de finales del año pasado y principios de este, que, que hablan acerca de la diversidad de creencias sobre la divinidad de Jesús y su papel en la creación. Esta es una encuesta que se ha hecho aquí en los Estados Unidos. eh, Fue publicada eh, de forma anticipada por el Estado de la Teología Ligonier, en los ministerios Ligonier, eh, y apoyada por Lifeway, que es una institución religiosa multi, multidenominacional. Pero quiero compartir con ustedes algunas cosas que son muy interesantes. Primero dice que la creencia general en Estados Unidos es de que aproximadamente el 52% de los adultos estadounidenses creen que Jesús fue un gran maestro, pero no divino ni creador. Estamos hablando de 52%, del 52%. Ahora, entre los evangélicos hay como una especie de desacuerdo. Incluso dentro de círculos evangélicos, alrededor del 30% de los seguidores sostiene la opinión de que Jesús no es Dios, lo que significaría por extensión que no es el creador último. Ustedes pueden creer algo así. Eso me llamó mucho la atención acerca de esta encuesta. Que haya dentro de los evangélicos un 30% que creen que Jesús no es el creador último de todas las cosas. Ahora, dentro de las opiniones globales, nos encontramos con religiones como el Islam, donde Jesús es un personaje venerado, se llama Isa, ah, es venerado porque es un profeta nacido de la Virgen, pero explícitamente se le considera un ser humano creado, no el creador de todas las cosas. Cuando nosotros a veces pensamos de que hay algunas cosas que se dan por sentadas y que todo el mundo las entiende de esa manera, cuando nosotros vemos las estadísticas nos encontramos con que eso realmente no es así. Y habrá muchas personas que tienen una visión, como yo les decía al principio, de que Jesús es el Salvador, que murió por nuestros pecados, etcétera, 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 pero no lo ven como el creador de todas las cosas. Ahora, alrededor del 65% de los evangélicos en este estudio también coincidieron con la afirmación de que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios, lo que, según los expertos en teología, sugiere una terrible necesidad de que los cristianos aprendan cristología, la doctrina de la persona y la obra de Jesucristo. Estamos hablando de los evangelios, de los evangélicos. 65% creen que Jesús es un ser creado. Ustedes pueden imaginarse. Como les decía, muchos cristianos hoy ven en la figura de Jesucristo como un maestro, un gran sanador, como hijo de Dios y salvador, pero no muchos lo ven como un Dios creador. Por eso que la forma como Juan comienza su evangelio es una forma muy, 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 muy interesante y diferente a cómo la comienzan todos los demás evangelistas. La introducción al evangelio de Juan resalta la naturaleza del Creador. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, comienza con la historia de un romance, de un amor no correspondido en muchos aspectos. Ah, Es interesante también ver de que hay una cierta similitud que se ve en otra parte de las Escrituras, ¿cierto? En Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros leemos y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y Juan también comienza diciendo que en el principio era el verbo. Ahora, en muchas traducciones también vamos a encontrar que eh, la palabra esta ha sido traducida como palabra en vez de verbo. Pero los que sabemos un poquito de
del idioma, entendemos de que la palabra verbo se usa para aquellas palabras que indican acción. ¿Ok? El verbo indica acción. Por ejemplo, caminar. Caminar. Casi todas las palabras que comienzan con AR y otras terminaciones, normalmente estamos hablando de un verbo, indica acción. Como les digo, ustedes lo verán en algunas traducciones como verbo y otras como palabra. Nosotros vamos a quedarnos con lo que dice la versión que estamos usando, que es eh, el verbo. Cuando se refiere a la persona de Jesús, está hablando acerca del verbo. Ahora, es un poco difícil entender que cómo todo llegó a existir a la luz de la venida del Hijo de Dios. Cristo creó el universo y eso deja a muchos, cuando escuchan esto, un poco sorprendidos. ¿Ok? Y por supuesto se harán la pregunta, ¿cómo puede ser posible? Pero Juan nos empuja hacia atrás un poquito más antes del tiempo y el espacio, antes del principio. Para nosotros, los seres creados, el principio, estamos hablando desde que este planeta fue creado, desde la creación, ¿cierto? Desde el primer día de la creación, para nosotros, los humanos, consideramos que este es el principio. Pero Juan nos empuja un poquito hacia atrás, antes de eso y nos describe, a Jesús como un creador un poco antes de el principio. Juan dice, antes de ese principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. No era un semidios, no era un hijo que sea de alguna manera inferior a Dios Padre. Simple y claro, Juan dice, el verbo era Dios y el verbo es Dios, igual que Dios el Padre. Como diría Jesús más tarde a los discípulos, también le hicieron esta pregunta, muéstranos al Padre, ¿cierto? Felipe hace esa pregunta. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. Ah, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ok? Jesús contesta de una forma bastante categórica a la pregunta que Felipe le hace. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo Jesús de que Él es inferior al Padre, ni tampoco superior al Padre, sino que dice que cuando uno ve a uno, está viendo al otro. Está viendo al otro. Este mismo verbo, Juan, nos dice más adelante en el versículo 14 de primera de Juan 1, y el verbo fue hecho carne. ¿Okay? Nosotros ahora entendemos de que obviamente no estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de algo que es amorfo, sino que dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, este verbo, Juan comienza a hablar de una forma figurativa, del verbo y del verbo, pero finalmente en el versículo 14 dice, no, este verbo es Jesús, Jesús, el que se encarnó por nosotros, el que se encarnó por nosotros. O más literalmente en consonancia uh, con la historia de los israelitas de nómada, es el que levantó tienda con nosotros, en otras palabras. Dios no solo se hizo ser humano, sino que buscó unirse a nosotros, a ser uno de nosotros en el sentido de pertenencia. Es interesante, ¿cierto? Que Jesús vino a montar tienda con nosotros y sin embargo, a la pregunta, ¿puedo montar mi tienda contigo? La respuesta de su pueblo, de su propio pueblo, fue no. Sin embargo, algunos sí lo recibieron uh, y contemplaron su gloria. Pero bien sabemos que el pueblo como pueblo judío
rechazó a Jesús. Hasta el día de hoy, ellos no ven a Jesús como el Salvador, menos como el Creador de todas las cosas. Pero algunos sí lo recibieron y contemplaron su gloria. Es decir, entendían que Él era el Hijo de Dios a través de quien el universo surgió. Y para quienes lo aceptaron tal y como era, Juan nos dice lo siguiente en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que creen en este Jesús, en este verbo que se hizo persona, llegamos a ser, a heredar, a ser hijos de Dios. Más de 2000 años después, todavía hay muchas personas, incluidas algunos cristianos, que no entienden que el creador del universo es el mismo Jesús de Nazaret. Ahora, yo a lo mejor estoy empujándolo un poquito en su entendimiento. Pero sin embargo, precisamente porque la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios es preexistente, estuvo con el Padre y el Espíritu Santo al principio. De hecho, antes del principio, ya les digo que para nosotros el principio es desde el día 1 de la creación, pero el principio para Dios, que no tiene principio y no tiene final, obviamente no podemos. Es precisamente porque la palabra era Dios que todo el universo pudo venir a existir a través de Él. Cristo es el creador, es el creador. Es precisamente porque así nos dice la palabra de Dios. Dice que el verbo se hizo carne, modesta y humildemente. Bien sabemos que Él llegó a hacerse carne y a vivir en medio nuestro de la forma más humilde que nosotros podríamos pensar. Pero también Génesis nos dice que Él fue el que creó el cielo y la tierra. Ahora, Cristo el creador, habrá muchas personas que, inclusive probablemente algunos de ustedes sea un poquito escéptico. ¿Por qué el pastor está hablando de que Cristo es el creador de todas las cosas? Bueno, vamos a leer algunos versículos que nos van a indicar claramente quién es el creador de todas las cosas. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento también se proclama a Cristo como el creador en varios casos. El apóstol Pablo lo resume de esta forma en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 nos dice, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Entonces, Pablo nos está diciendo claramente aquí que quien hace todas las cosas es el Padre. Las cosas vienen del Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, Hebreos 1:2 también nos dice algo al respecto. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. No solamente fue el creador de este planeta, del inicio de la vida en este planeta, sino que aquí Pablo está diciendo de que a través de Jesús se creó el universo. Él es el creador del universo. Es un texto increíble. Ahora, en Colosenses también nos habla acerca de eso. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, dice, ¿cuál es la imagen del Dios invisible? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él, dice, fueron creadas no algunas cosas, sino que dice todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, aquellas cosas que son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice, fue creado por Él y para Él. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, dice, por Él subsisten. En otras palabras, no solamente es el creador de todo,
de la tierra y del universo, sino que a través de Él subsisten todas las cosas. Y Él, dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y para que en todo tenga la preeminencia. También sigue diciendo, por cuanto dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Ok? En realidad el Padre, a través de su Hijo, le da toda la libertad para crear. Y por medio de Él, dice, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo escribe esto a finales del año 50, a principios del 60, y le escribe a los colosenses, a quienes nunca conoció, ¿ah?, para corregir algunas ideas perpetradas por falsos maestros. Bien sabemos que en la génesis, en el nacimiento de la Iglesia Apostólica, también en algunos lugares fueron atacados, ¿cierto? La figura de Cristo fue puesta en entredicho, y Pablo les manda esta carta a los colosenses, que no fue una iglesia que él plantó o que él estableció, y les dice que por qué eh, han escuchado estas enseñanzas falsas, causando problemas dentro de la iglesia. Dice, Pablo los consuela y los fortalece con la verdad sobre quién es realmente Cristo. Lo hace citando enseñanzas familiares a los colosenses, especialmente en nuestro texto, ¿cierto? Lo que acabamos de leer en el capítulo 1 del 15 al 20. Es un resumen temprano de la fe cristiana aceptada por los colosenses y citada por Pablo para ayudarles a entender lo equivocados que estaban los falsos maestros y cómo no necesitaban seguir sus prácticas falsas. En efecto, Pablo está diciendo, mirad, estos tipos os han desviado de las enseñanzas cristianas que vosotros mismos conocéis como la verdad. La iglesia acepta estas enseñanzas y las transmite a ti y a mí. Permítame recordarle lo que ya has profesado. Pablo en realidad le está diciendo a los colosenses, por favor, no se dejen engañar, no se dejen engañar. No se dejen engañar por los falsos maestros. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ya sabemos eh, en qué creemos. Ahora, este mensaje fue oportuno para los colosenses, pero también es oportuno hoy en día, y esa es una de las razones por las que quería presentárselo a cada uno de ustedes, es de que hay mucha gente que cree cosas que no son ciertas. La falsedad abunda en muchos lugares, inclusive dentro de la iglesia. Cuando digo iglesia, hablo en general de todas las iglesias, pero también digo dentro de la iglesia adventista. A veces uno se sorprende al escuchar hablar a algunas personas de cosas que nosotros realmente no creemos, que no hay fundamento bíblico en la palabra de Dios para que nosotros la podamos aceptar como la verdad. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a los colosenses. Hey, no se olviden, no se olviden de lo que escucharon como la verdad, la verdad. Hay muchas cosas, aspectos alucinantes en este texto que leímos de los colosenses, pero la siguiente afirmación que quiero destacar realmente puede poner las cosas quizás un poquito desordenadas o patas para arriba, como decimos nosotros, o más bien ponerlas al revés. En el final del versículo 16 dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Wow. Ya hemos visto que Cristo creó todas las cosas, pero también vemos que todas las cosas fueron creadas para nosotros. Mucha gente piensa que toda esta creación es para que nosotros los disfrutamos. Dice, no, dice, todas las cosas fueron creadas para Él. ¡Wow! Inclusive Hebreos 1:2 sugiere lo mismo cuando proclama que Cristo es el heredero de todas las cosas.
claro, nosotros en esta tierra, mientras vivimos aquí, cuando una persona crea algo en nuestra sociedad y en general, obviamente se considera dueño de su criatura, ¿cierto? Si usted llegara a crear un invento, antes de terminarlo, inclusive, a lo mejor correría a la agencia de patentes para patentar el invento y decir que ese invento es mío. Ahora, interesante que lo que dice la escritura de que las cosas creadas por Cristo fueron creadas por Él y para Él. Uh, Eso nos pone a nosotros nos pone en una perspectiva. Incluso hay muchos que enseñan de que esta creación de la que disfrutamos es una que nos dan a entender que la idea es que fue creada para nosotros. Si eso fuera así, por eso que hoy día vemos el mundo como va, que si hay un lugar hermoso, normalmente alguien se quiere hacer dueño de eso y lucrar y finalmente termina deteriorando la creación de Dios en vez de cuidarla. En realidad, por alguna razón, Cristo no quería que esta creación suya cayera en las manos equivocadas. Las puso en las manos de Adán y Eva y ya sabemos el resto de la historia. Ahora, es interesante que muchos líderes cristianos caen en este tipo de pensamiento, que nos pone en el lugar del Señor. Uno de los mayores errores espirituales que podemos cometer es ponernos en el centro en lugar de Cristo, en lugar de Cristo. Levítico también nos dice algo interesante. La tierra es mía y vosotros sois extranjeros y mis arrendatarios. ¿Cierto? Eso se encuentra en Levítico 25-23. Inclusive la parábola de Jesús sobre ah, los malos siervos, ¿cierto? Hay una parábola donde dice que el Señor se fue y dejó su viña al cuidado de sus siervos y cuando quiso volver a recuperarla, ¿cierto? Inclusive los siervos mataron al hijo mismo del el dueño de la viña. Eso lo leemos en Mateo 21, ¿cierto? Este es el verdadero, es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Ese era el pensamiento que tenían estos hombres. Pero a través de las escrituras nosotros encontramos de que Cristo es el creador de todas las cosas y es el sustentador de todas las cosas y es el salvador para todos nosotros. Pero en algunos momentos muchos cristianos han perdido de vista el hecho de que Cristo es el heredero, es el heredero. Como les decía, ah, quería hablar acerca de esto porque nosotros a veces no le prestamos mucha atención. Claro, tenemos esta idea en la cabeza y yo no estoy juzgando a nadie al respecto, ¿cierto? De que Dios es el Padre, Dios Padre es el creador de todas las cosas, pero la palabra de Dios nos dice claramente de que Él crea es el creador de todas las cosas a través del Hijo que es Cristo Jesús. Pablo le recuerda a los colosenses lo que han confesado sobre Cristo, que Él es el Creador, que reina sobre todo y a quien pertenece toda la creación. Él es, sin duda, nuestro Salvador, de eso no hay ninguna duda. Pero mucho más, Él es el Creador de todas las cosas. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Por lo tanto, todas las cosas le pertenecen a Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que recordemos eh, que Cristo, aparte de ser el, el Cordero expiatorio de nuestros pecados y quien dio su vida para salvarnos, también es el Creador de todas las cosas. No nos olvidemos de esta otra parte, de la otra perspectiva, de cómo, de quién verdaderamente es. Eso no hace nada más que ensanchar
la figura de Cristo, de la forma en cómo Él se manifiesta en cada una de nuestras vidas y cómo Él también sostiene el universo con el poder de su mano. Oremos. Gracias, Señor, te damos por arrojarnos luz en relación con este tema, Señor. Querido Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por la creación, eh, por tu sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros y también porque también eres el sostenedor de todo lo creado. Señor, qué privilegio tenemos de ser considerados tus hijos y a través de ti ser herederos, llamados hijos, hijos del gran creador. Ayúdanos a tener eso en nuestros corazones, a caminar ah, eh, lealmente contigo, Señor, ser fiel a ti en todo aspecto y a darte la gloria y la honra que tú realmente mereces. Bendícenos ahora, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz sábado y por supuesto que el próximo sábado, Dios mediante, estaremos de vuelta en la iglesia eh, teniendo comunión con cada uno de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.